Imaginad la escena por un momento. Estamos en medio de un desierto implacable. De repente, de la roca que Moisés hirió en Horeb, brota un inmenso torrente de agua viva. Un arroyo que refresca a una nación entera. Y ojo, no fue algo de un solo día. Durante todas sus peregrinaciones, un milagro incesante de misericordia divina les proporcionó agua. Pero hay un detalle fascinante aquí. Las aguas no los seguían como un río tradicional desde aquel punto original en Horeb. En realidad, allí donde hacía falta agua durante su viaje, esta fluía directamente de las hendiduras de las rocas justo al lado de su campamento. Literalmente, la providencia los acompañaba en cada paso del camino. Para desgranar toda la magnitud de este evento, vamos a seguir esta ruta en nuestro análisis de hoy. Arrancaremos con la roca y el símbolo, y luego pasaremos a los ríos de agua viva. Después veremos la prueba en Cades, la rebelión y el fracaso, el juicio imparcial y, para cerrar, el peligro de la exaltación. ¡Vamos allá! Empezamos con nuestra primera sección, la roca y el símbolo divino en Horeb. A ver, para comprender verdaderamente el corazón de este milagro, es fundamental reconocer que era Cristo quien, con el poder inquebrantable de su palabra, hacía brotar ese arroyo refrescante. Él era la fuente absoluta de todo, tanto de las bendiciones físicas como de las espirituales, la verdadera roca que los acompañó por aquellos secadales. Y fijaos en el paralelismo teológico porque es exacto. Esa roca herida era una figura directa de Cristo, diseñada para enseñar verdades espirituales profundísimas. Igual que el agua daba vida al desierto, de Cristo fluye la corriente inagotable de la salvación. Y el simbolismo es sencillamente perfecto. La roca fue golpeada una sola vez, de la misma manera que Cristo había de ser ofrecido una sola vez para agotar los pecados de muchos. Claro, y este es el punto clave de todo el asunto. Nuestro Salvador no iba a ser sacrificado una segunda vez. Una vez consumado el acto, la dinámica cambia totalmente. Ahora, todo aquel que busque las bendiciones de su gracia solo tiene que pedirlas en el nombre de Jesús, simplemente exhalando los deseos más profundos del corazón en una oración sincera y penitente. Esa oración es la que presenta ante el Señor las heridas de Jesús, haciendo que brote de nuevo esa gracia vivificante, exactamente igual que la corriente de agua viva que fluía para Israel. Pasamos a la sección 2, ríos de agua viva. La culminación del símbolo. Pensad en esto. Una vez establecidos en la tierra de Canaán, los israelitas no olvidaron este milagro, para nada. Se acostumbraron a celebrar el agua de la roca con un regocijo espectacular. Tanto es así que para la época de Cristo, esto se había convertido en una ceremonia verdaderamente impresionante durante la fiesta de las cabañas. Durante 7 días, los sacerdotes salían cada mañana acompañados por coros masivos de levitas y una música sublime. Su misión, sacar agua de la fuente de Siloé utilizando un recipiente de oro puro. Luego volvían al templo seguidos por multitudes eufóricas y derramaban el agua sobre el altar entre el sonido profundo de las trompetas y unos cantos de alabanza majestuosos. Y es aquí donde vemos brillar de forma brillante la autoridad del Salvador. En el último gran día de esa misma fiesta, Jesús usó precisamente esta ceremonia para que todos pusieran su mirada en Él. Su voz resonó por todo el templo declarando que quien crea en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, el agua que da vida a la tierra estéril es el emblema perfecto de la gracia divina, una fuente eterna de fortaleza que solo Cristo puede conceder, purificando y refrigerando el alma para siempre. Es fascinante observar cómo estas figuras tan bellas y expresivas evolucionan a lo largo de toda la historia bíblica. Siglos antes de Cristo, Moisés ya lo señalaba como la roca de salvación. Posteriormente, tenemos a David cantando sobre las aguas de reposo. Para Isaías y Zacarías, él es la fuente de agua viva, un manantial abierto. Y esta inquebrantable invitación resuena hasta las últimas páginas del Apocalipsis, donde el río del agua de vida, que brilla como el cristal, emana eternamente para todo el que tenga sed. Entramos en la sección 3, la prueba en Cades, la crisis de fe. Ahora la historia da un giro completamente dramático. Justo antes de que la inmensa hueste llegara a Cades, ese arroyo milagroso que los había acompañado fielmente a un lado del campamento durante años, de repente deja de fluir. ¿Por qué? Pues porque el Señor decidió probar a su pueblo una vez más, para ver si realmente confiaban en la providencia divina. Ya tenían a la vista las colinas de Canaán, estaban en las fronteras de Edom, una tierra sumamente fértil y bien regada. Dios les había ordenado comprar alimentos y agua allí. Por lo tanto, que el agua dejara de fluir no era un castigo, debía ser interpretado como un motivo inmenso de regocijo. Era la señal definitiva e inconfundible de que la larga peregrinación por el desierto había terminado por fin. Era el momento exacto de caminar por fe. Pero lamentablemente, lo que tendría que haber sido la evidencia gloriosa de que la promesa se cumplía, se transformó en una ola de dudas y murmuraciones amarguísimas.
Cegados por completo por la incredulidad ante esta primera prueba, el pueblo sufrió un quiebre absoluto. Despertaron el mismo espíritu turbulento de sus antepasados. En un instante olvidaron la mano que los había sustentado todos esos años, empezaron a clamar desesperadamente por volver a las condiciones del desierto y lanzaron ataques despiadados contra sus líderes, llegando incluso a desear haber muerto en rebeliones pasadas. Una auténtica locura. Avanzamos a la sección 4, la rebelión y el fracaso, el giro trágico. Fijaos en la inmensa presión que recaía sobre los líderes. Moisés y Aarón, que ya eran hombres muy ancianos, habían sobrellevado la incesante terquedad de esta gente por muchísimo tiempo. En plena crisis, se dirigen a la puerta del tabernáculo y se postran. Allí aparece la gloria divina con una instrucción muy específica. Debían reunir a la congregación, llevar la vara y sencillamente hablar a la peña. Pero aquí viene la fractura histórica. El contraste entre lo que Dios mandó y lo que pasó es devastador. Mientras la orden era exclusivamente hablar, la paciencia de Moisés dijo basta. Se plantó ante la multitud dominado por la exasperación y exclamó: «Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña?». Y en ese instante levantó el brazo y golpeó la roca violentamente. No una, sino 2 veces. Analicemos la inmensa gravedad de este momento. Sí, el agua brotó en abundancia, pero se había cometido un agravio monumental. Moisés habló movido por la pura irritación personal. Sus palabras eran pura pasión humana, no una santa indignación por deshonrar a Dios. Al arrogarse la responsabilidad de acusarlos con esa actitud, demostró una falta total de dominio propio. Y claro, esto contristó severamente al espíritu, causando un daño incalculable, y dándole al pueblo el pretexto perfecto para dudar del liderazgo divino y justificar así su propia rebelión. Lo verdaderamente trágico aquí es el colosal error teológico que se cometió. Al preguntar, ¿os hemos de hacer salir aguas?, se pusieron literalmente en el lugar de Dios. Actuaron como si el poder residiera en ellos mismos, cuando solo eran simples seres sujetos a debilidades. Pero es que hay más, y aún más grave. Al herir la roca por segunda vez, Moisés destruyó por completo el significado de esa preciosa figura de Cristo. Como vimos, la roca solo debía ser herida una vez. Esta vez bastaba con hablar. El sagrado símbolo quedó totalmente arruinado. Llegamos a la sección 5, el juicio imparcial. Las consecuencias severas. Como os podéis imaginar, las repercusiones de este acto fueron inmediatas y abrumadoras. Hacía falta una intervención llena de solemnidad para restaurar la reverencia, pero Dios había quedado deshonrado delante de todos, justo cuando debía ser engrandecido. Y prestad mucha atención a la dinámica de la justicia aquí. Resulta fundamental notar que en esta ocasión específica, Dios no dictó juicios contra la congregación, a pesar de que su actitud había provocado toda la crisis. Todo el peso de la reprensión cayó, sin ningún tipo de atenuante, sobre Moisés y Aarón. Como representantes de Dios, habían mirado a sí mismos, se habían dejado llevar por sus emociones y habían fallado rotundamente en honrar al Creador frente a la multitud, asumiendo la culpa de manera exclusiva en un juicio profundamente humillante. La sentencia divina fue clarísima, directa y sumamente dolorosa. Dios les declaró: «Por cuanto no creísteis en mí, para santificarme en ojos de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra». Increíble. Junto con el Israel rebelde, estos grandes caudillos tendrían que morir antes de cruzar el Jordán. Ojo, no pecaron deliberada e intencionalmente, fueron vencidos por una tentación repentina. Y aunque su arrepentimiento fue de todo corazón y Dios lo aceptó, el castigo terrenal no pudo ser revocado. Y esto nos deja una lección universal verdaderamente contundente. El Dios del cielo es un soberano absolutamente imparcial. Bajo ninguna circunstancia justifica el pecado. A menudo caemos en la trampa de pensar que Dios es demasiado bueno para castigar, pero esta historia demuestra exactamente lo contrario. Es precisamente su bondad y su inmenso amor lo que le obligan a tratar el pecado como un mal fatal. Ni siquiera toda una vida de integridad y fidelidad intachable puede expiar una sola transgresión consciente. Finalmente, llegamos a la sección 6, el peligro de la exaltación. Lecciones sobre liderazgo y humildad. Para entender bien la moral detrás de este evento, hay que analizar por qué se juzgó con tanta dureza. Desde nuestra perspectiva humana, hablar precipitadamente puede parecer una falta común, un simple calentón. Sin embargo, que una transgresión aparentemente menor haya sido tratada con una severidad tan devastadora nos revela principios inquebrantables. Entonces, ¿por qué fue tan grave? Existen 4 agravantes principales. Primero, Moisés había gozado de luces y revelaciones incomparables. A mayor luz, mayor responsabilidad y más severo el castigo. Segundo, usurpó un poder estrictamente divino.
Tercero, como ya analizamos, destruyó por completo la bella prefiguración de Cristo. Y cuarto, al perder los papeles, justificó las murmuraciones del pueblo, confirmándolos peligrosamente en su escepticismo e incredulidad. Detrás de todo esto, hay una fuerza hostil profundamente interesada en estos fracasos. Si los líderes, especialmente los que ocupan puestos de alta responsabilidad, se dejan inducir a atribuirse la gloria que pertenece exclusivamente al Creador, Satanás se regocija. Ha ganado una inmensa victoria. De hecho, el espíritu de ensalzamiento propio es exactamente la razón por la que él cayó originalmente, y es su táctica maestra hoy en día para arruinar a otros, aprovechando cada bendición y cada prueba para inflar el ego y acosar el alma. Pero es vital establecer una verdad inquebrantable frente a esto. Todos los que buscan una vida de rectitud tienen la sagrada obligación de dominarse, incluso ante las provocaciones más extremas. Por intensa que sea la presión externa sobre la mente, la transgresión siempre, invariablemente, es un acto de elección personal. Absolutamente nadie, ni la tierra ni el infierno, puede obligar al ser humano a hacer el mal. Dios siempre ha provisto la ayuda y el poder absoluto para salir victoriosos frente a cualquier asalto. Para cerrar esta explicación, dejemos que esta pregunta resuene en nuestra mente. Las cargas que soportó Moisés fueron casi incomprensibles. Pocos seres humanos en la historia han sido probados con tanta severidad. Sin embargo, su caída final bajo presión nos recuerda la inmensa fragilidad que todos compartimos. Si un líder de tal magnitud moral, después de décadas de firmeza, pudo ser vencido en un solo momento de debilidad, se hace evidente que sin una dependencia total, diaria y humilde de la gracia, el éxito es completamente imposible. Una lección verdaderamente imperdible que debemos llevar siempre con nosotros.